de Berea, hermanos. Soy el pastor Jesse Pando aquí de Templo Berea. Amén. Y bienvenido a nuestro estudio expositorio de la palabra de Dios. Aquí en la nueva radio Alabanza, hermanos. Amén. También nos puede escuchar ahí, hermanos, en TuneIn. Puede entrar al Google Play Store, bajar la aplicación de la nueva radio Alabanza y la baja y luego ya la escucha. Nomás le cliquea los microfoncitos ahí y le prende la radio. También nos puede escuchar mensajes que yo tengo, hermanos, ahí de Templo Berea. Nos puede escuchar allí en la temploberea.org y ahí estamos metiendo poco a poco los mensajes. Todos los mensajes que he predicado en la nueva radio de alabanza, hermanos, ahí los tenemos, lo estamos metiendo poco a poco. Si usted quiere escuchar mensajes, pues ahí se mete, los escoge por el tema, por el número. Amén, ahí los tengo. Ahí está ya la maldición generacional, una doctrina errónea. Ahí está ya ese mensaje. Y estamos metiendo más, hermanos. Así es de que. Y también nos puede escuchar aquí, dígale a la gente en la red social, en el www.lanuevaradioalabanza.com. Recomiéndesela a la gente, dígale que se metan ahí. Bajen entren al sitio, pongan sus favoritos y ya nos puede escuchar en la red social. Y también dígale a aquella gente que no le sabe mucho el internet, que no les gusta el internet, no se mete con el internet. Pues también le puede avisar a la gente que nos puede escuchar la programación marcando a este número. Amén, al 1-667-930-9061. Repitiendo, dígales, márquenle al 1-667-930-9061. Y cuando les marca, timbra, y cuando contesta la programación de la nueva radio de alabanza. Amén. Y usted puede, hermanos, ahí escuchar la programación. Todo lo que está pasando aquí en vivo, usted lo escucha ahí. Amén. Si está alguien en vivo, usted lo escucha. Amén. Si está un programa aquí grabado, pues usted lo escucha. Y si está alguien en una entrevista, lo va a escuchar. Todo lo que sea, lo escucha como si estuviera pasando aquí en vivo, ¿ok? Porque tenemos gente que nos escucha de California, hermano, de Alaska, de diferentes partes nos escucha la gente, hermano, lo que hace el internet, amén. Nos escuchan acá, pues, de Garden City, de Fort Stockton, hermano, de Bloomington, Nuevo México. Nos escuchan acá de todas partes de Dallas. Nos escuchan, hermanos, de diferentes partes nos escuchan en las redes sociales, hermano, porque sea lo que sea, hermanos, somos una estación que tenemos, creo que la mejor variedad de música, hermanos, para la gente. No tenemos un solo estilo. Amén, porque mucha canción de soft rock que le llaman de adoración hoy en día es soft rock, pero ellos dicen que es de adoración, pero hay mucho soft rock y también tanto soft rock aburre, hermano. Tanto rock soft aburre también, ¿ok? Así es de que tenemos norteña, mariachi de banda, bachata, hermanos, tenemos así soft rock, tenemos country, tenemos norteña, de banda, de trío, de todo tenemos, hermano. Lo único que creo que no tenemos es a capela. Amén. No tenemos a nadie que canta en a capela, pero bueno, gloria a Dios. Muchas gracias, hermano Roberto Díaz, evangelista. Roberto Díaz, Dios me lo bendiga, hermano. Bendiciones a usted y su familia. Amén. Dios me lo bendiga, hermano, a usted y su esposa, a su ministerio. Amén. Sigan echando ganas ahí en Denver City, creo que están, ¿verdad? Por ahí, bueno. Brownfield, ya se murió, no están ellos, pero échenle ganas ahí en estar, hermano. Y hermanos, pues bienvenidos a la nueva radio Alabanza. Amén. Comprando un poquito de tiempo aquí mientras que se afilian más ahí, más en Facebook, aunque pues las redes sociales, hermanos, son un complemento para nosotros, pero la mayoría de la gente que nos está escuchando es en la radio. Pues somos radio, ¿verdad? Y pues bueno, pues gracias a Dios que hoy hasta ahorita podemos poner en las redes sociales esto, hermano. Creo que una de las cosas de las más importantes, hermanos, que podemos nosotros hacer es estudiar la palabra, escudriñar la palabra, porque este es el plan de Dios para nosotros. Amén. Así como el cuerpo físico necesita el agua diaria, la comida diaria, amén, hermano, y cuando no come uno como anda débil, ¿verdad? Unos hasta nerviosos, otros hasta corajudos, de todo. Amén. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita nutrirse físicamente todo el día prácticamente y todos los días. Amén. Así el hombre espiritual, hermano, o el espíritu nuestro, necesita ser alimentado diariamente, amén, de la palabra de Dios. Amén. Si no es así, hermanos, con usted algo anda mal en su vida, ¿ok? Algo no anda bien ahí por ahí. Amén. Porque es normal que una persona no coma. ¿Verdad que no, hermanos? Es normal que una persona diga, no tengo hambre. Está bien el almuerzo. Pero que diga a la hora de la comida, no tengo hambre, no quiero comer.
Y luego la cena que tampoco. Al solo que por motivos justificados se esté metiéndose en un ayuno no quiere decirle a nadie, pues bueno, es otro tema, pero normalmente la persona no va a comer, durar 2, 3 días, 5, 6, 7 días sin comer, 2 semanas, un mes. ¿Verdad que no, hermanos? Sería absurdo eso. Sería ilógico. De igual manera, es ilógico, irrazonable, perdón, que alguien diga, no deseo leer la Biblia ahora, no quiero escuchar la Biblia ahora, no quiero escuchar predicación ahora. Qué raro eso. Porque si no llena la mente de Cristo su palabra, ¿de qué la va a llenar? ¿De novelas? ¿De puras noticias pesimistas que salen hoy en día? ¿De puras películas? Y sea lo que sea, pero de eso va a alimentar su espíritu. Porque aunque usted quiera aceptar o no, cuando usted está frente a la tele, usted está alimentando su alma y su espíritu. ¿A poco, hermano? ¿A poco no? Entonces, ¿de qué lo está alimentando? Ayer trabajé, hermano, bien tarde, por cierto, y fui a un disposal porque andaba en la vacuum, porque pues no me mandaron la vacuum, no fui en la pompa ahora, ¿ok? Y llegué a un disposal a descargar y estaba saliendo una película ahí de Godzilla y de unos monstruos ahí, estaban todos los hombres ahí, chicos, pelados peludos, dijo Cantinflas, unos hombres ahí todos, ya de edad, bien, azorados con la boca abierta viendo a Godzilla y a los animales aquellos así, los miraban como, pero digo yo, qué tremenda, qué atención le ponen a una vista que es ficción, qué atención le ponen a esas cosas. Por eso le digo, conscientemente o inconscientemente, cuando usted está viendo tele, escuchando radio, escuchando a gente platicar, usted está alimentando su alma y su espíritu. Lo acepta o no lo acepta, es la verdad. La pregunta es, ¿de qué lo está llenando? La pregunta es, ¿de qué lo está alimentando? ¿De palabra de Dios? ¿De una plática que edifique? ¿Se está sentando usted a ver algo que edifique? Ahí está la pregunta. Ahí está el WhatsApp, dice la canción, amén. Ese es el problema de la gente de hoy. Este es el WhatsApp, dice la canción, ¿eh? Aceptan la oración, pero no el Señor. Amén. Y en esta mañana, hermano, pues vamos a empezar aquí en el capítulo 10 de Hebreos, es donde vamos. Ya sabe que este estudio de la voz de Berea no brincamos para acá y para allá. Nos tomamos de un solo libro y nos vamos versículo por versículo, capítulo por capítulo y versículo por versículo hasta que lo acabemos y luego ya le entramos a otro libro. Amén. Ya casi le damos vuelo a todo el Nuevo Testamento, hermano. Ya mero. Amén. Y pues, gloria a Dios. Hay gente que me ha dicho, ¿por qué no da profecía, hermano? Pues porque sí, así sí hablo de profecía, hermanos. Escucha los mensajes de Templo de Berea diario, hermano. Voy a estar hablando unos mensajes para la iglesia en estos días que estamos grabando. Voy a estar hablando una mezcla de escatología con mensajes prácticos para la iglesia, hermanos. Estamos en los tiempos finales, hermanos. Se tiene que levantar una iglesia íntegra. La gente llora y clama y ora por un avivamiento y no necesitamos avivamiento, mis hermanos. Amén. El avivamiento lo profetizó de Cristo allá en Joel. La Biblia en Joel que vendrían en los últimos días y el avivamiento en los últimos días empezó el día de Pentecostés hasta el día de hoy. No ha terminado. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Avivamiento? No. Necesitamos una nueva reforma. La iglesia necesita ser reformada, la iglesia cristiana me refiero. En tiempos atrás hubo movimientos, hermanos, donde se levantó Martín Lutero y algunos otros, Charles Finney, Jonathan Edwards y muchos de ellos, Charles Spurgeon, R.C. Ryle, y se levantaron muchos de ellos en movimientos que Dios usó a ellos para una reforma, hermanos. Y estos tiempos finales, hermanos, de apostasía, necesitamos una reforma de la iglesia porque la iglesia se ha apartado de la sana doctrina, no conoce la sana doctrina, no conoce la verdad la iglesia, porque se le ha presentado un evangelio por los pasados 30, 40 años, aproximadamente, que entró un movimiento de la supergracia, la superfe, la palabra de fe, el movimiento de los apóstoles y profetas, las señales raras, hermanos, que oro caía del cielo, que ángeles volaban por los templos, que la gente le caía oro del cielo,
Y ahí estaban jugando con el oro y que estaban ahí tantas tonterías que la gente ladrando como animales, rugiendo como leones, emborrachándose allá en Vino Nuevo y allá en Dallas los tumbaban, allá andaban todos borrachos que escuché un testimonio de una pareja que los paró el policía porque iban bien borrachos en el espíritu. Por favor, hermano, déjese de tonterías, por favor. Por eso le digo, la iglesia necesita ser reformada. Reformada de toda esta basura que ha entrado a la iglesia y la iglesia la ha aceptado. Y lo único que puede reformar al hombre, cambiar al hombre, hermano, transformar al hombre, es la palabra de Dios cuando se predica en su pureza. No se le anda tergiversando la escritura ni inventándose, porque hay gente que va al seminario y aprende cómo hacer sermones y leen un libro allá en Génesis, leen en Apocalipsis, leen en Hebreo, leen en Corintios, en Juan, en Lucas, en toda la Biblia, y nomás sacan sus 3 puntos de motivación a la gente. Y cuando yo hago un análisis de los apóstoles, hermano, ellos no hacían eso. Ellos no leían Isaías para sacar sus 3 puntos de interés, de motivación. Ellos no leían Jeremías para sacar sus 3 puntos de motivación. ¿Qué hacían? Los apóstoles predicaban el Evangelio y lo explicaban cómo se cumplió el pacto abrahámico, cómo se cumplió el pacto de la ley en Jesucristo. Y lo exponían a la gente. No andaban ahí predicando sermones de 3 puntos, o de 4 puntos, o de 5 puntos, o de 7 llaves, 11 pasos, 40 días, 21 días, nada de eso. Ellos exponían la palabra de Dios. Lean la vida de los apóstoles. ¿Qué hacían en los pueblos? Predicaban a Cristo, les predicaban el Evangelio, les enseñaban cómo Jesucristo era en cumplimiento de todo lo que dijeron los profetas y la ley. Y es lo que hacían. Por eso les digo, la iglesia necesita ser reformada. Devolverse de nuevo al evangelio verdadero, a la sana doctrina, al evangelio puro, hermano. Y cuando digo sana doctrina, no me refiero a dogmas por ahí, porque por ahí me metí a un sitio que decía sana doctrina. Decía sana doctrina. Y nada, eran los seguidores de Mary G. Helen G. White, adventistas ahí, tirando el sábado, que no puede comer carne de marrano, que para acá y para allá. Me refiero a sana doctrina de acuerdo a la palabra de Dios, no a dogmas de una iglesia. La sana doctrina de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Vamos a entrar aquí al capítulo 10 de Hebreos. Amén. Si tiene su Biblia ahí, ábrala. Si usted tiene la Biblia del expositor de Jimmy Swaggart, ábrala para que entienda. Ábrala para que entienda las notas que leemos cuando leemos las notas, porque son las notas que puso en la mano Jimmy Swaggart. Una de las personas que yo respeto en cuanto a doctrina, nunca se ha desviado de la palabra de Dios. De los más de 40 años que yo tengo siguiéndolo a Jimmy Swaggart, él nunca se ha desviado de la verdad. Nunca se ha desviado de la sana doctrina. Siempre ha predicado el mismo mensaje como lo era David Wilkerson, Benjamín Paredes, como lo es Shui Olivares, hermanos. Ellos nunca se andan desviando de la palabra de Dios. Y tampoco su servidor. Yo no creo en predicar emocionalismo, pasatiempos, ni motivación. Porque yo creo que la palabra de Dios es vida, está llena de vida, es espíritu la palabra de Dios. Cristo dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. El momento que usted abre la Biblia, hermano, y la lee, usted está recibiendo vida a su alma, a su espíritu, a todo su ser, hasta su carne física alcanza bendición cuando leemos la palabra de Dios. Amén. Vamos aquí entrándole pues, hermano, capítulo 10, el antiguo convenio. Pablo a los hebreos. Porque la ley de Moisés, teniendo la sombra de los bienes venideros. La ley, ¿qué, hermanos? Teniendo la sombra de los bienes venideros. Nota, la ley de Moisés solo tenía el propósito de ser temporal. Manifestaba a Cristo, quien había de venir. Y ese era el propósito del pacto abrahámico y el pacto de la ley. Que los que me han seguido por años saben que es lo que siempre enseñamos nosotros, hermano. El propósito de la ley. No podemos quedarnos estancados en la ley. Me refiero a la ley ceremonial. ¿Ok? Porque la ley moral, esa nunca va a cambiar. Es la mera naturaleza de Dios, vivir en santidad. Amén. Nada que ver con ceremonias. Se refiere a las ceremonias de la ley. No a la imagen misma de las cosas. Nota. Era totalmente imposible para la ley presentar una imagen apropiada de quién y lo que Cristo sería. Surgió tal, pero era solo una sugerencia. Escritura. Nunca puede por los mismos sacrificios
que ofrecen continuamente cada año a ser perfectos a los que se allegan. Se allegan, amén. Nota, los sacrificios de animales solamente podían cubrir los pecados, no quitarlos. Solamente quedaba a Cristo hacerlo. ¿Se fija? Ya nos está dando Pablo, hermano, un trasfondo aquí, hermanos, de lo que viene siendo el pacto abrámico, el pacto de la ley y el Antiguo Testamento. Que era, hermanos, una sombra de lo que había de venir. Por eso, hermanos, ya de una vez que una persona se entrega a Cristo y nace de nuevo, no tiene que por ningún motivo o razón estar practicando las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, ni el pacto abrámico. O sea, la circuncisión, hermano, hoy día se hace por cuestiones de higiene. Eso no es problema. Pero una persona que se mueve a hacer la circuncisión para cumplir con Dios, ya está en error, en engaño, porque no ha entendido que Cristo es el cumplimiento del pacto abrámico y el pacto de la ley. Por eso es imposible que hoy día, hermanos, siquiera la gente seguir volviéndose a las ceremonias de la ley. Y créamelo usted o no me lo crea, pero es la realidad. Hay muchas iglesias que habiendo conocido a Cristo, tanto sus pastores como sus miembros se desviaron a ceremonias exteriores, a justificarse delante de Dios por ceremonias exteriores. Porque no han entendido, hermano, el propósito del pacto abrámico, no han entendido el propósito de la ley. Que el propósito del pacto abrámico y el propósito de la ley era traernos a Cristo, hermanos, para que Cristo se revelara en nosotros y se manifestara en nosotros, hermanos, como el único y suficiente Salvador, sin la ayuda de la ley. ¿Le alaban o no le alaban, hermano? Alábele, porque esta es palabra de Dios, hermanos. ¿Quiere escuchar usted mensajes de motivación? De entretenimiento que hay que lo hagan derramar una lágrima o dos ahí en el altar y ya se fue contento para la casa. Mire, hermano, lo más eficaz es aprender la palabra de Dios. Lo más importante es aprender la Escritura para que usted pueda estar parado y fundamentado, sólido en la palabra de Dios. Y no ser llevado por todo viento de doctrina que entra a la iglesia. Porque hoy es una farsa, una payasada, mañana es otra. Y así traen a la gente, para acá y para allá. Pablo lo sigue confirmando aquí, hermanos. Vamos a estar ahí, aquí en el Gálatas 3:19. Ahorita nos volvemos acá a Hebreos, pero vamos a leer aquí en Gálatas 3:19. Dice, pues ¿de qué sirve la ley? ¿Cuál ley, hermano? La ley de Moisés, la ley ceremonial. Pablo a los Gálatas. Y si se fija una cosa, Pablo no se contradice, hermanos. No se está contradiciendo Pablo aquí. Pablo está exponiendo la palabra como es. Él está exponiendo lo que eran los profetas y la ley, el pacto abrámico, a la iglesia bajo el nuevo pacto. Y de eso se trata el Evangelio. Mayormente las epístolas de Pablo también, que es el instrumento que Dios usó para darle a la iglesia la revelación del nuevo pacto. Pues, ¿de qué sirve la ley? ¿Para qué vale la ley? Nota. Fue puesta por causa de las rebeliones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Nota, Cristo es la promesa. Ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador. Nota, Moisés era el mediador de la ley. 20. Y el mediador no es de uno. No es de uno, pero Dios es uno. Amén. Vamos a leer la nota ahí, hermano. Dios es el mediador del nuevo convenio, nuevo pacto, hermano. Pero de un modo diferente a que Moisés. Jesús es Dios. Y también Jesús es hombre. Por consiguiente, el nuevo convenio no depende del hombre como tal. Más bien, el hombre, Cristo Jesús. Por lo tanto, este pacto no puede fallar. El 21, hermanos. Luego la ley es contra las promesas de Dios. Nótelo, donde mucha gente no entiende. Luego la ley es contra las promesas de Dios. Estaba preguntando Pablo a los Gálatas. Entonces, ¿la promesa de Dios es contra la ley? ¿O la ley es contra las promesas de Dios? Y bien lo que como contesta Pablo aquí. De ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar,
la justicia fuera verdaderamente por la ley. Hermano, entienda esto. Hay tanta gente estancada en este asunto. Hay tanta iglesia moderna que quieren prohibir comidas, vestuarios exteriores. Hay tanta gente en la iglesia que quiere, tienes que guardar el sábado. Ya es que tienes que guardarlo y sacan como 100 citas del Antiguo Testamento. Porque no han entendido el nuevo pacto, hermano. Toda aquella persona que se quiere justificar por la ley, hermano, por las ceremonias de la ley, no ha entendido quién es Cristo, no ha entendido el plan de Dios. No lo ha entendido, hermano. Están aferrados a vivir por obras, por entender la escritura a su manera. Pero hermano, aquí está bien claro. Luego, la ley es contra las promesas de Dios. Nota, exige una respuesta negativa. Claro que no. Dice el apóstol Pablo, él mismo la contesta la pregunta. De ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera, no es, fuera, verdaderamente por la ley. Déjenme leer, le leo la nota. La ley de Moisés podía demostrar al hombre lo que él era, pero no tenía ningún poder de cambiarlo. ¿Se fija? Y dice el 22, más encerró la escritura todo bajo pecado. Nota, la ley no podía ofrecer vida eterna, solo podía exigir castigo, que era la muerte. La escritura, para que la promesa fuese dada a los que creen por la fe de Jesucristo. Voy a leer la nota. La vida eterna es por fe en la promesa quien es Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz. En otras palabras, la palabra crean demanda que Cristo y la cruz siempre deben ser el objeto de nuestra fe, para que crean por la fe de Cristo. Pero antes que viniese la fe, ¿cuál es la nota? Antes que viniese la fe, la nota. En realidad dice en el griego antes de la fe. En resumen se refiere a Cristo y el crucificado. Pero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley. En efecto, quiere decir mantenerse bajo llave. Y es lo que significaba ahí cuando dice que estábamos guardados, hermanos. Se refiere en el griego se refiere a términos militares. Cuando atrapaban a un prisionero, los soldados del ejército opuesto, del lado opuesto, los metían en cárceles, en jaulas, y le ponían soldados a guardarlos para que no se escaparan, los prisioneros de guerra, para que no se escaparan. Y Pablo usa este término aquí, estábamos confinados, aquí dice guardados, pero en lo original dice confinados, bajo la ley, encerrados para aquella fe que debía ser descubierta. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Debería traducirse nuestro tutora o tutor, para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Más venida la fe, note lo que dice aquí, más venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, bajo el tutor. Entonces Pablo explica claramente aquí en Gálatas lo que está hablando aquí en el 10, donde dice, ok, es que ya tomé la hoja equivocada, hermano, puse marcador, dice, empero los sacrificios. ¿Dónde estábamos? Ya me perdí aquí yo, hermano. Ok. Estamos en el capítulo 10. Amén. Déjeme aquí, hermano, déjeme ver dónde dejamos de leer aquí, hermano. Estamos bajo el nuevo convenio, hermano, estamos estudiando el nuevo. Sí, estamos estudiando el antiguo convenio. ¿Dónde estamos leyendo ahorita, hermano? Oh, pues que no, era allá, donde podíamos. Para que los tributen este culto limpios de una vez, no tendrán más conciencia de pecado. Está largo el capítulo 10, hermano. No sabía que estaba tan largo así. Empero estos sacrificios cada año se hacían en conmemoración de pecados. Porque es imposible que la sangre de toros y de los machos cabríos pueden quitar los pecados. Por lo cual también entrando él en el mundo, él dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me apropiaste cuerpo.
holocausto y expiaciones por el pecado. El 7, entonces dije, heme aquí, la cabecera del libro está escrita de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. El 8, diciendo arriba sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo, heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postero, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha en una sola vez. Así que todo sacerdote presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios, esperando lo que resta, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado bajo sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Esto es a nosotros, hermanos, la iglesia. Y nos atestiguó lo mismo el Espíritu Santo. ¿Se fija? Y nos atestiguó. Atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Y después, ¿qué dijo? Y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón, y en sus almas las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por pecado. Hermano, esto que está explicando Pablo aquí, hermano, es algo bien importante y bien crítico. Es algo bien importante que tenemos que entender, hermano. Mire, yo le voy a decir a usted, hermano, algo que le va a ayudar mucho en su vida. Nunca quiera agradar a Dios por sus méritos. No va a poder. Nunca quiera agradar a Dios por sus méritos. Es imposible. Porque cuando el hombre rehúsa entender que la salvación es una obra de gracia, es que vamos a hablar de la fe enseguida, hermanos. Dice aquí la fe en el 10:19, pero no quiero entrar ahorita porque se me va a caer el tiempo para explicar eso, porque lo que le leí ahorita es bastante. Entonces, cuando el hombre y la mujer entienden la obra de gracia de Dios hacia nosotros, que es por medio de Cristo y lo que Él hizo en la cruz de Calvario, hermano. Cuando Cristo murió en la cruz de Calvario y Él derramó su sangre, hermano, Él cumplió delante de Dios la salvación para usted y para mí. Y esto es importante entenderlo, hermano. Porque aquellos que quieren justificarse por méritos, por obras de ellos, por su propia cuenta, fracasan, hermano. Llega el día que se van a cansar, porque es lo que aprendemos en los sacerdotes de antes. Tenían que constantemente estar ofreciendo sacrificios de animales que no podían quitar el pecado, nomás lo cubrían. ¿Se fija? Era un continuo trabajar, hermanos, para algo que venía. Y cuando una persona viene a Cristo, nace de nuevo, hermano, acepta a Jesucristo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecados pasados, presentes y presentes. Y pecados futuros si confesamos nuestros pecados delante de Él. Porque anda uno por ahí en California, Joseph Prince, enseñando que una vez que usted se entrega a Cristo, ya nunca tiene que pedir perdón otra vez porque la gracia lo cubre. No, señor. La Escritura no enseña eso, hermano. La Escritura enseña enfáticamente, enseña la Escritura, que tenemos que confesar nuestros pecados. ¿Cuándo? Diariamente. Cristo dijo, cuando oréis, oréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Amén. Y más adelantito dice, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a otros. Diariamente. Pero nunca se olvide usted, hermanos, que la salvación es una obra de gracia, hermano. ¿Por qué le digo que es importante entender esto? Porque en nuestro caminar cristiano, hermanos, en nuestro diario caminar, por más que no queramos, tarde que temprano, si no le hemos fallado a Dios, le vamos a fallar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos perdemos? ¿Dejamos de ser salvos? Si seguimos por ese camino, no nos arrepentimos. Nos podemos perder eternamente. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor.
y te daré la corona de la vida y no quitaré tu nombre del libro de la vida. Pero la obra que es por fe, hermano, que es por gracia, depende no de la ley, no de ceremonias, no de mi habilidad, no de la habilidad suya, no de la habilidad de aquel otro. Depende de la obra redentora completa de Cristo en la cruz de Calvario. Y esto me da a mí la seguridad, hermanos, de que yo tengo la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque yo me gané el precio, porque yo me lo gané. Fue meramente por su gracia, hermanos, por la obra de su gracia, que yo tengo salvación. Para que no esté dependiendo de su esfuerzo, hermano. Para que no esté dependiendo usted de su habilidad. Porque eso lo puede llevar a usted a la confusión y a fracasar en la vida cristiana. Es lo que enseña la palabra en el Nuevo Pacto, hermanos. Que es una obra de gracia hecha exclusivamente por Dios, enviando a Jesucristo a este mundo a morir por nuestros pecados. Hemos creído en Él, le hemos aceptado como Salvador, hemos nacido de nuevo. Ahora permanece en nosotros la simiente de Cristo, en la simiente del Señor. Pero tenemos que permanecer en Él, hermanos. No es nomás de decir, ya me entregué a Cristo, ahora sí, gloria a Dios, a vivir como yo quiera. Y debemos, hermanos, nosotros considerar esto para el bien nuestro, hermanos. El precio que se pagó por su salvación y mi salvación, hermanos, fue la sangre de Jesús. Fue que Él dio su vida por nosotros. Y hay que agradecerle a Dios su obra redentora completa en la cruz de Calvario. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, pues, como hijos de Dios, hermano? Es bien sencillo, hermano, poner nuestra fe en Él. Poner nuestra fe en Jesucristo. Poner nuestra fe en Jesucristo. Estamos en tiempos peligrosos, hermanos, y carece la fe estos tiempos. Carece la fe bíblica. Carece el conocimiento de Dios. La iglesia quiere por metodologías, por psicologías, filosofías, persuadir a la gente. Pero tenemos que volvernos al conocimiento de Dios, hermano, al conocimiento de su palabra. ¿Y qué significa el nuevo pacto? ¿Por qué Pablo se toma el tiempo para explicarle a los hebreos toda la historia de los sacrificios de los sacerdotes? ¿Qué significaban? ¿Qué propósito tenían? ¿Por qué se toma el tiempo Pablo para hacerlo, hermano? ¿Por qué no escogió Pablo mejor predicar mensajes de motivación? O mensajes que hicieran a la gente sentir bien. Porque el llamado de Pablo, hermano, era una visión celestial de Dios. De que la gente viniera al conocimiento de Cristo, al conocimiento del Evangelio, y obtuviera la vida eterna por medio de poner su fe en Jesucristo y su obra redentora, hermanos. No es en dogmas, no es en ceremonias, no son trucos que el hombre se inventa, pero en la palabra de Dios. En la palabra de Dios establecida, que llamamos el Evangelio de Jesucristo. Y Pablo está aquí explicándole tanto a los Gálatas como a los hebreos, a los colosenses, hermanos, a todas las iglesias, a los corintios, y a todos les explicaba a Pablo, hermano, quién era Cristo. ¿Por qué era necesario que Él muriera por nosotros? ¿Por qué tenemos que tener fe puesta en su sangre, como dice en Romanos 3:27, hermano? ¿Por qué somos salvos por gracia, hermano? Para no andar jactándonos o gloriándonos. Por eso la salvación tenía que ser una obra de gracia. Si la salvación era por méritos, hermano, la gente se gloriaría como lo hicieron los judaizantes. No se salvaron, obviamente, los judaizantes. Pero ¿qué buscaban los judaizantes, hermanos? Buscaban su gloria. Buscaban verse bien ante los hombres, agradar a los hombres, que los halagaran los hombres. Nunca, hermano, nunca usted viva para agradar a la gente. Nunca viva para agradar a los hombres. Vamos a vivir para agradar a Dios, hermano. Para hacer lo que es recto delante de Él. Lo que Él demanda de nosotros, que es bien sencillo. Que pongamos nuestra fe en Él.
que le creamos a Él, que andemos en obediencia a su palabra, hermanos, que vivamos en santidad, que nos separemos de este mundo, que no amemos al mundo y las cosas que están en el mundo. Se refiere al cosmos, el diseño del mundo. Que no sigamos el sistema del mundo, hermano. El sistema de creer, de ver las cosas. Porque el mundo trabaja para ser famoso, para tener cosas, para ser reconocidos, para que los miren que hacen buenas dádivas. Pero de Dios no conoce nada. Y el propósito del Evangelio, hermano, es para reconciliarnos con Dios, tener comunión con Dios, andar en la justicia que Dios estableció por medio de nuestro Salvador Jesucristo, hermanos. Él es el que nos redimió. ¿Y por qué es importante que entendamos que lo que Pablo está enseñando aquí en Hebreos? Que no era por sangre de machos cabríos, no era por animales, no era por ceremonias, nada de eso. Porque no podía vivificar la ley dada, no podía darnos vida, es lo que dice. Pero el nuevo pacto, hermano, nos da vida eterna. Y nos da gozo en esta tierra, esperanza en esta tierra, hermanos. Nos da la paz en esta tierra, aunque vivimos en un mundo de conflictos, de problemas, de tanta maldad que vemos, hermano. Nada más este fin de semana pasado creo que un muchacho ahí en Midland mató a 3 amigos de él, compañeros de trabajo. ¿Se fija, hermano? Él va a ir a la cárcel por vida, hermano. Y esos 3 muchachos se pasaron o al cielo o al infierno, no sé. Solo Dios sabe. Pero tenemos que apreciar, hermano, lo que Pablo nos está enseñando aquí. Cuando entendemos que la salvación no es por nuestros méritos, que es por la gracia del Señor, que es por su sangre que Él derramó, que es por la fe tiene que tener un objeto correcto. Y el objeto correcto de la fe es Cristo. Tiene que ser Dios. Y si el objeto correcto de nuestra fe es Cristo, es Jesucristo, es Dios, entonces la solución va a estar, nuestra fe va a estar puesta en la solución correcta. ¿Qué es qué, hermanos? En la sangre que Cristo derramó por nosotros. No nomás para cubrir los pecados, para borrarlos de nuestra conciencia, hermanos. Que podamos tener paz y felicidad. El cristiano no debe vivir en depresión, hermano. Oprimido, apagado, con temor. El Hijo de Dios, hermano, tiene que estar firme en quien hemos creído y entender que el Creador del universo, que Jesucristo está con nosotros, que Él envió al Espíritu Santo para morar con nosotros, para darnos las fuerzas, el poder necesario, hermanos, para servir a Dios. Porque cuando la ley fue dada, no podía darle al hombre el poder para guardar la ley. Estábamos limitados a guardar la ley por nuestros méritos, por eso la Escritura establece, y ninguno de vosotros la guarda. Amén. Es lo que le dijo Cristo, ninguno de ustedes la guardan. Porque no se nos fue dado el poder para guardarla. Porque la ley no era para salvar al hombre. La ley era nuestro tutor para traernos a Cristo. Y nosotros ahora ponemos nuestra fe, no en nosotros, no en nuestras habilidades. Porque todo lo que hacemos en el reino de Dios, hermano, si yo enseño, hermano, si yo predico, si yo hago una buena dádiva, una buena obra en el reino de Dios, no lo hago porque yo soy una gran persona. Es por la gracia de Dios operando en mí. Y esta misma gracia, hermano, me ayuda a permanecer fiel en Dios. En este mundo turbulento, hermano. En este mundo opuesto a Dios, su sistema. Pero tenemos lo que llamamos el cuerpo de Cristo. Por eso es importante que usted vaya a la iglesia, venga a la iglesia, hermano. Congréguese con la iglesia. Porque ahí está el poder del cristiano, la fuerza del cristiano, la unidad de la iglesia, hermano. Cuando nos juntamos a instruir la palabra, a aprender la palabra, a hacer preguntas en la escuela dominical, hermano, a comentar, a cantarle a Dios, a alabarle a Dios, hermano. Eso es lo que nos mantiene a nosotros como una cadena, un eslabón unido a otro eslabón, hermano. Pero no podemos olvidar que es una obra de gracia. Si es por fe, el objetivo correcto es Dios. Entonces, nuestra fe puesta en Dios, en Jesucristo, y entonces ya es una obra de gracia. ¿Por qué una obra de gracia? No merecíamos. No teníamos habilidades dentro de nosotros para ganarnos a Dios o favor con Dios. Tenía que venir Cristo a morir en la cruz de Calvario, a derramar su sangre por nosotros para reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Y entonces ya una vez poniendo nuestra fe en Dios, en Jesucristo su Hijo, ya una vez creyendo en el sacrificio de Cristo, que Él derramó su sangre para libertarnos, nos damos cuenta que es una obra de gracia. ¿Por qué es importante que entendamos esto, hermano?
Cuando venga el enemigo a meterle mentira en su mente, duda en su mente, hacerlo dudar de Dios, de las promesas de Dios, ¿quién te crees tú? Pues, ¿que tú no eras el que andaba en el barrio dando mucha lata antes? ¿Que tú no eras aquel que te divorciaste hace años atrás? ¿Que no eras tú aquel borracho que andaba en la calle? ¿Que no eras tú aquel que vendía droga antes? Y quizás sea cierto, ¿verdad? Pero como es una obra de gracia, el diablo no tiene parte ni suerte en ese asunto. ¿Por qué? Usted mírelo a la cara y dígale, era borracho, era drogadicto, era adúltero, sí pasé por un divorcio, sí me gustaba la droga, pero nunca merecía ser salvo. Y tienes razón, Satanás, tienes razón, no merezco la salvación, pero es una obra de gracia de Dios. Amén. Y mire, hermano, el diablo sale huyendo. Pero aquellos que quieren ganarse la gloria, ser visto por los hombres, gloriarse ellos mismos, son un instrumento en las manos de Satanás para jugar con sus mentes. Se quieren creer muy justos delante de Dios. Y cuando entendemos que es una obra de gracia, el enemigo no tiene nada de poder para acusarnos porque nosotros entendemos nuestra posición. Soy hijo de Dios no porque me gané el lugar. Soy hijo de Dios no porque soy una buena persona. Soy hijo de Dios porque yo tengo muchas dádivas. No. Soy hijo de Dios porque he creído en Jesucristo, en el Hijo de Dios. He creído en su muerte en la cruz de Calvario, que Él derramó su sangre para limpiar mis pecados. Y he entendido que mi salvación es una obra de gracia. Y porque es por gracia, no tengo nada de qué gloriarme, ni que darme gloria yo, ni exaltarme yo. Simplemente levantar mis manos y darle gracias a Dios. Dale gracias al Señor que por sus obras, que por su obra redentora en la cruz de Calvario, me redimió a mí. Y es lo que quiere decir Pablo aquí cuando le está enseñando a los hebreos. No se trata de sacerdotes, no se trata de ceremonias, no se trata de obras. Se trata de la obra redentora de Cristo en la cruz de Calvario que nos da la vida eterna, hermanos. No deje usted nunca, hermano, que Satanás le eche en cara su pasado. Porque los hijos de Dios no tenemos pasado. ¿A poco, hermano? No. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Los hijos de Dios no tenemos pasado. Nos limpió nuestro pasado la sangre de Cristo. No cuando cubrió mi pecado, cuando dice la Escritura que lo borró completamente y los echó a la profundidad del mar, donde nadie los puede sacar de ahí. Los únicos que van y intentan sacar los pecados de la profunda del mar son aquellos cristianos carnales que no han entendido el poder de la sangre de Cristo para perdonar pecados. El momento que un hijo de Dios, que un cristiano falla y pide perdón, hermano, ya ahí está, ahí termina todo. Ya Dios no está echándole en cara su pasado. Ahora, no usemos esto como pretexto para andar haciendo lo que nos dé la gana tampoco, no tampoco juegue con Dios de esa manera. De vivir como le dé la gana y cada día estar arrepintiéndose, que anda con una mujer ahora y se arrepiente, y que mañana se va con otra y se arrepiente. No, tampoco estoy jugando, no hay que jugar con Dios de esa manera, porque más adelante en Hebreos, vamos al capítulo 10, vamos a entrar en una parte poca dura para la otra semana. Estamos en el capítulo 10 de Hebreos. Vamos a entrar en la parte que dice que no podemos pisotear la sangre de Cristo, ni ser frente al Espíritu de gracia. Entonces la gracia es para nuestro beneficio, hermano, de no gloriarnos, de darle toda la gloria a Dios y levantar manos a Él, agradecimiento a Dios que por la sangre de Cristo tenemos acceso al trono de la gracia, que porque su sangre nos limpió podemos entrar un día al reino de los cielos. Y la gente que no entiende esto es porque no han entendido quiénes son en Cristo, porque a mí me han dicho cristianos, no mundanos, a mí me han dicho cristianos. Pastor, pero nadie sabe que se salva hasta el final. Cuando alguien empieza a hablar así, hermano, yo lo que miro, estos no conocen su posición en Cristo o no andan bien con Dios. Una de las dos. Porque usted y yo, hermanos, no vamos a entrar al reino de los cielos porque nos ganamos el lugar. Que quede establecido esto.
No vamos a entrar al reino de los cielos porque somos buenas personas, olvídese. El hombre por sí es malo. Nuestra mente está perversa, hermano, está truncada nuestra mente. Por más que yo quiero pensar en lo puro y en lo puro, hermano, van a pasar pensamientos malos por nuestras mentes. Por más que yo quiero controlar mi coraje, a veces vamos a hacer coraje. Por más que queremos detener la lengua, a veces se nos van a salir cosas que no deben. Entonces, ¿qué decimos? Es una obra de gracia, hermanos. Yo no entraré al reino de los cielos porque merezco, hermano. Yo no voy a ver a Cristo porque yo me gané el lugar. El día que yo mire a Cristo, hermano, y a mi madre, y a todos los que ya se fueron a su presencia, a Benjamín Paredes, a Bill Wilkerson y muchos otros más, el día que yo los mire a ellos en su presencia, nada que ver conmigo, hermano, nada que ver con mis obras, nada que ver con mis dádivas que yo hice aquí. Es porque un día la sangre de Cristo me limpió, hermanos. Porque un día, por su gracia, el Señor limpió mis pecados con su sangre y me redimió por su gracia. Y por eso es que podemos entrar al trono de la gracia a hablar con Dios. Por su obra gloriosa, redentora en la cruz de Calvario. Y su nombre y mi nombre está puesto en el libro de la vida. Tenemos que ser fieles hasta la muerte, hermanos. Y andar en esta obra de gracia. Vivir por gracia. Como decía Pablo, he trabajado más que todos ustedes. Yo he hecho más obras que todos ustedes. Yo fui perseguido por la causa de Cristo. Fui chicoteado. Me dejaron muerto a mí. Me apiedraron, me dejaron que pensaban que estaba muerto. Y dice Pablo, y hablo más lenguas que todos ustedes. He hecho más milagros que todos ustedes. He hecho de todo. Fariseo de fariseo. Amén. En cuanto a hacerlo, perseguía a la iglesia, decía Pablo. En cuanto a genealogía, de la tribu de Benjamín, por si fuera poco. Hebreo de hebreos. Fariseo de fariseos. O sea, en cuanto a la carne, decía Pablo, yo soy lo máximo. Pero él no dejaba de explicar claramente, pero no soy yo haciendo estas cosas. Es la gracia de Dios que mora en mí. Amén. Por eso, hermanos, entendiendo el mensaje de la cruz, entendiendo el propósito por qué Cristo derramó su sangre, es razón y motivo para adorarle y servirle a Él todos los días de mi vida. Porque el día que yo me vaya de esta vida, hermanos, me voy a la presencia del Señor Jesucristo y miraré su rostro y me voy a alegrar con mi Salvador y le voy a dar toda la honra y la gloria por lo que Él hizo por mí, por haber salvado a mi madre, a mis hermanos y gozarme eternamente. ¿Sabe por qué? Por la obra redentora de Cristo en la cruz de Calvario, que hemos creído por fe y lo vivimos por gracia. Amén. Y de eso trata Pablo de explicarnos aquí, hermano. Nos quiere explicar Pablo todo esto a nosotros. Amén. Por eso es importante aprender la palabra, hermano. Llevar esta palabra en el corazón. Llevar aquí en el corazón, hermano. ¿Por qué? Es la vida para nosotros. Amén. Ahí está la vida de Dios para nosotros. Hermanos, ya no quise empezar la segunda parte porque es otro tema. Es el mismo capítulo, pero va a entrar en otro tema un poco diferente, Pablo. Y agárrese que el otro domingo, si Dios nos presta vida y salud, va a estar bueno el mensaje, ¿ok? Vamos a estar acabando el capítulo 10 de Hebreos. Algo tremendo, hermanos. Dios es bueno, hermano. Su misericordia es grande. Vaya a la iglesia, hermano. Asista a la iglesia, amén. Vaya a la oración. Busquemos a Dios, porque Él está a las puertas.